Bo día, douvos a benvida e as gracias pola vosa participación nesta nova xornada técnica en formato webinar Xestión do retorno ao traballo logo dunha incapacidade temporal de longa duración causada por un trastorno músculo-esquelético, realizada en colaboración con MC Mutual e que é a 14ª xornada técnica que organiza o Instituto este ano. Ademais, forma parte das actividades organizadas por Luísa con motivo da Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo que ten lugar nesta semana 33 do calendario na que estamos hoxe. Este evento, a Semana Europea, promovido pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo, ten como objetivo fomentar lugares de traballo seguros e saudables e contribuir á difusión da campaña europea en curso que para o período 2023-2025 é Traballos seguros e saudables na era digital e que ten por finalidade actuar en termos de seguridade e saúde ante os grandes retos e riscos derivados das tecnoloxías digitais que avanzan máis rápido que ningunha outra innovación na nosa historia, transformando a nosa sociedade e o noso día a día. O ISGA, como membro da Rede Española de Seguridade e Saúde no Traballo e como órgano técnico da Xunta en materia de prevención de riscos laborais, colabora tanto na realización como na difusión das actividades formativas relacionadas con esta campaña. A actividade formativa que nos ocupa hoxe ten por obxecto sensibilizar na importancia de xestionar adecuadamente o retorno ao traballo en beneficio das organizacións e do persoal traballador. Tamén se darán a coñecer as pautas xerais para implantar un programa de reincorporación laboral tras incapacidade temporal por TMS. Como vos comentará un ratiño Vanessa, a relatora desta actividade formativa, que de seguido vos presentarei, os trastornos musculoesqueléticos relacionados co traballo son o problema de saúde máis común en España e Europa, afectando a 3 de cada 5 traballadores e traballadoras, sendo, ademais, a primeira causa de incapacidade temporal de longa duración, polo que constitúe un problema de gran magnitude tanto para as empresas como as persoas traballadores afectadas. Temos que xestionar de xeito eficiente este proceso de reincorporación ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde, integralo na política de saúde na empresa, contando co compromiso da dirección e a voluntariedade e implicación da persoa traballadora, dotando de recursos adecuados e suficientes e ter un enfoque personalizado. As actuacións para facilitar o retorno ao traballo alíñanse cos novos enfoques das agencias internacionais de seguridade e saúde no traballo e de seguridade social e alcanzan os logros de mellorar a autoestima e a calidade da vida das persoas, reter o talento e garantir a empregabilidade nas empresas e contribuir á sustentabilidade dos sistemas de seguridade social. É, por tanto, unha área de actuación que nos compromete a todos e a todas e desenvolve o previsto no artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais en canto ao principio máis relevante en protección da saúde das persoas traballadoras, que é o de adaptar o traballo á persoa. Lembrarvos que temos aberto o chat do canal para que podades participar e facernos chegar as vosas inquedanzas, as vosas dúbidas, os vosos comentarios relacionados co tema que estamos hoxe a tratar e que tentaremos dar resposta no coloquio que teremos ao remate da exposición. Non me voy a extender ya máis en mi presentación, ya que por suerte contamos con Vanessa Puig Aventín, fisioterapeuta y técnica superior en prevención de riesgos laborales de la División de los Servicios de Prevención de MS Mutual, que sin ninguna duda con su exposición de hoy pues nos ayudará a conocer mejor los diferentes aspectos relacionados con la gestión del retorno a trabajo tras una incapacidad temporal de larga duración causada por un trastorno musculoesquelético. Adelante, Vanessa, tienes ya la palabra cuando quieras. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Me gustaría mucho agradecer al ISGA la organización de este webinario y la invitación a participar a MC Mutual. Para mí es un auténtico placer poder estar hoy aquí para tratar el tema del retorno al trabajo y sobre todo de poder hacerlo con todos vosotros, ¿no? Porque me consta que entre los asistentes hay muchos de los perfiles profesionales que son claves para hacer un retorno al trabajo eficiente. Si me permitís, comparto la presentación y empezamos. Os he dejado también en la presentación mi correo electrónico. De esta forma, si también hay alguna duda o a posteriori queréis compartir alguna experiencia, lo podemos hacer, pero yo creo que lo interesante también será, y así os animo, a hacer un debate también en la parte final, donde podemos compartir entre todos vuestras experiencias, si las hay, que seguro que sí, y también intentar resolver algunas dudas. Entramos en materia y como comentaba Alberto, los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
son el problema de salud más común en Europa y se estima que afectan a 3 de cada 5 trabajadores. Y en España sabemos que los trastornos musculoesqueléticos representan más de 1/3 de los accidentes de trabajo con baja y más de la mitad de las enfermedades profesionales. Sin lugar a duda, el reto para los próximos años seguirá siendo el de prevenir la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué hacemos con los miles de trabajadores que ya han desarrollado un trastorno musculoesquelético? Aquí realmente tenemos otro gran desafío y es conseguir que estas personas se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo, pero claro, no a cualquier precio, sino que debemos conseguir que lo hagan, podríamos decir, de forma saludable y eficiente. Además, los trastornos musculoesqueléticos sabemos que son una de las patologías crónicas más frecuentes en nuestro país. Según datos de la última encuesta nacional de salud en España, el 22% de las mujeres tienen dolor lumbar crónico y el 20% tienen dolor cervical crónico. Si miramos datos, los hombres tienen un pelín menos, ¿no?, de tendencia a cronificar estos trastornos, pero para nada es menospreciable, ya que el 15% de los hombres en España tienen dolor lumbar crónico y el 9% tienen dolor cervical crónico. Claro, estos son datos de población general, pero sin lugar a duda muchos de ellos están, ¿no?, en sus puestos de trabajo, trabajando día tras día con afectaciones crónicas y con dolor crónico. Y es de esperar que a medida que vaya aumentando, ¿no?, que haya un envejecimiento de la población trabajadora, también aumentarán estas personas que estarán trabajando con dolor crónico, y es que es de bien sabido que precisamente los trastornos musculoesqueléticos tienen como factor de riesgo la edad. A nivel estrictamente económico, también nos debería interesar implantar políticas de retorno al trabajo. La duración media de las incapacidades temporales en realidad se sitúa en torno a los 38 días y es cierto que la mayoría de incapacidades son de corta duración. Tan solo el 10% de las incapacidades temporales superan los 3 meses, los 90 días, pero precisamente este 10% representa casi el 70% del total de días consumidos por IT. De hecho, las incapacidades temporales son la segunda partida presupuestaria más costosa para el sistema de la seguridad social, después, lógicamente, de las pensiones. Y el problema lo tenemos sobre todo en las incapacidades temporales de larga evolución, que ya digo, aunque sean el porcentaje más pequeño, es el que repercute más a nivel económico. Y además sabemos que tan solo la mitad de los trabajadores con una baja de una duración entre 3 y 6 meses se incorporan a la misma empresa y a partir de los 6 meses realmente se hace bastante difícil su reincorporación. Bueno, llevo ya un ratito hablando, ¿no?, y habíamos titulado este webinario, ¿no?, como reincorporación al trabajo tras una incapacidad temporal de larga duración por trastorno musculoesquelético, y sería lógico pensar, ¿no?, que deberíamos empezar a definir qué es lo que consideramos una baja de larga duración. Y la verdad es que si alguien me lo preguntara, tendría serios problemas para contestar, porque es que en realidad no hay un criterio legal ni tampoco un criterio técnico o médico de peso que nos dé respuesta. En los foros de expertos es habitual utilizar a partir de los 6 meses el concepto, ¿no?, de larga duración, probablemente porque se asemeja en la definición de patología crónica o dolor crónico. Pero por el otro lado, si miramos la orden que desarrolla el Real Decreto 625 de 2014, donde se estipulan 4 tipos de bajas dependiendo de su duración, estipula que una duración larga sería a partir de los 61 días. En la NTP 1116, donde se habla, ¿no?, de los procedimientos de retorno al trabajo, ahí no se define lo que se considera una larga duración. Pero sí que es cierto que en el apartado de objetivos pone de ejemplo
que se deberían hacer procedimientos de vuelta al trabajo a partir de los 30 días. Y como veremos a continuación, en la mayoría de países que tienen un largo recorrido y que tienen políticas bien implantadas de retorno, empiezan a trabajar a partir de las bajas de los 30 días. Entonces, bueno, en conclusión, no hay un criterio de peso, podríamos decir que cada empresa podría decidir qué es lo que considera larga duración para empezar a trabajar, pero si miramos a las guías de práctica clínica, que tienen bastante material y bastante bibliografía referenciando el retorno al trabajo, hablan más bien de bajas no tan largas, sino que a partir de los 30 días ya deberíamos empezar a hacer un acompañamiento y una serie de acciones para que realmente el trabajador o la trabajadora se pueda reincorporar a su puesto de trabajo. Bueno, más o menos, ¿no?, hemos empezado a justificar la importancia de implantar políticas de retorno al trabajo y lo que vamos a hacer ahora es ver en qué punto de su desarrollo nos encontramos. Según un informe de la OSHA, que os he dejado aquí la referencia, los países se pueden dividir en 4 grupos dependiendo de lo evolucionado que estén sus políticas de retorno, siendo el primer grupo el que tiene un desarrollo mayor y el cuarto grupo el que menos. Vamos a ver un poquito las características de cada grupo y también veremos en qué grupo nos situamos nosotros. En el primer grupo no estamos. En el primer grupo encontramos países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia. Y realmente hay políticas bien implantadas de retorno al trabajo porque, sobre todo, tienen una legislación que también lo respalda. Y se basan, podríamos decir, sus políticas en 4 pilares. El primero es la inclusividad. A priori, cualquier trabajador, después de una incapacidad temporal que lo requiera, puede acceder a un procedimiento de retorno al trabajo sin que hayan más cribajes, como veremos que sí que pasa en otros grupos. Hay un enfoque preventivo y una intervención temprana. En estos países se empieza a trabajar durante la incapacidad temporal, es decir, no se espera a que el paciente o el trabajador vuelva a estar reincorporado, sino que hay un trabajo previo durante la baja del trabajador. Y también se ha transferido parte de la responsabilidad al empresario y, sobre todo, y esto es clave, existe una coordinación efectiva entre los distintos agentes implicados, como podrían ser pues, los equipos médicos que están atendiendo al trabajador durante la incapacidad temporal, los servicios de prevención de la empresa, etcétera, etcétera. Para citar 2 ejemplos, podemos hablar del caso de Dinamarca, donde tienen un sistema completamente público. A partir de los 30 días, cuando un trabajador está de baja por la patología que sea, se valora la necesidad de recurrir a los equipos municipales de retorno al trabajo, que son equipos interdisciplinares, que están formados, entre otros perfiles, por un médico del trabajo, un psicólogo y un fisioterapeuta especialista en ergonomía. Lo que hacen es elaborar conjuntamente con la empresa, hacen también de coordinación de los distintos agentes, el plan de vuelta al trabajo y, si fuera necesario, también asesoran en materia de adaptación de puestos de trabajo. En cambio, en los Países Bajos el sistema es completamente privado. De hecho, inclusive se han privatizado las prestaciones por incapacidad temporal. De hecho, es el empresario quien paga la incapacidad temporal durante los 2 primeros años y tanto empleado como trabajador están obligados a hacer todo lo razonablemente posible para que se pueda reincorporar en su puesto de trabajo. En caso de que no se pudiera reincorporar con adaptaciones a su puesto de trabajo, el empresario debería ofrecerle otro puesto de trabajo en la empresa y, si no fuera posible, estaría obligado al pago de 1 año más, ¿no?, en forma de indemnización. De esta forma, es una forma, podríamos decir, bastante efectiva, ¿no?, para garantizar que realmente se está haciendo todo lo posible y no se incurra en aquello de decir que no tenemos un puesto adecuado para este trabajador. En el segundo grupo
encontramos países como Bélgica, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Suiza y el Reino Unido, aunque bueno, hay que decir que el informe de la OSHA que os citaba es del 2016 y Francia y Reino Unido realmente en los últimos años han trabajado bastante en las políticas de retorno y quizá están más cercanos ya del primer grupo que del segundo. Pero bueno, sea como sea, en estos grupos de países existen políticas y existe legislación que lo respalda, pero lo que tienen son problemas o limitaciones en la coordinación, ¿no?, de los equipos médicos, de la empresa, dentro de la empresa, ¿no?, pues, de los distintos departamentos, área técnica, recursos humanos, etc. Y lo que pasa a la práctica es que en estos países no se empieza a trabajar con tanto margen, sino que se empieza a trabajar casi cuando el trabajador ya está incorporado o cuando ya han dicho, ¿no?, que el paciente es altable, ¿no?, y se propone el alta pues, a corto plazo, en una semana o 15 días. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, para luchar un poquito contra estos problemas de coordinación, lo que pasa es que cuando el médico, a partir de una baja de 30 días, detecta que el paciente se podrá reincorporar a su puesto de trabajo, pero quizá haya algunas restricciones iniciales o quizá haya algunas limitaciones temporales, pues lo que hace es proponerle al trabajador si se quiere adherir al servicio totalmente gratuito llamado Fit for Work. En caso de que sí, firma el consentimiento informado y se basa sobre todo en que el médico elabora un informe donde deja muy claro cuáles van a ser las limitaciones, si las hay, cuáles son las recomendaciones, si quizá tenga que hacer una reincorporación progresiva, etcétera, etcétera. Y este documento, como que ha firmado el consentimiento del trabajador, es un documento que se puede consultar de forma telemática. Entonces, la empresa, depende de qué departamento puedes acceder a una información u otra, pero la empresa puede acceder a esta información que es valuosa para realmente poder trabajar en el plan de vuelta y hacer las adaptaciones que sean necesarias. Tercer grupo de países, bajando un escalón, aquí sí que estamos nosotros, juntos con Bulgaria, Estonia, Irlanda, Lituania, Hungría, Portugal y Rumanía. Aquí podemos decir que en realidad no hay políticas de retorno al trabajo, salvo aquellas que están dirigidas a personas con una discapacidad reconocida. Y también hay alguna otra excepción, a veces se pueden hacer cosas también, ¿no?, en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pero sobre todo el principal problema, ¿no?, aunque haya iniciativas y pruebas pilotos en algunas empresas, ¿no?, que quieren mejorar un poquito, ir más allá de lo estrictamente requerido, ¿no?, a nivel de materia de salud y seguridad, pues la verdad es que tenemos muchos problemas de coordinación, ¿no? La empresa no sabe normalmente nada del trabajador mientras está de baja, se incorpora a su puesto de trabajo, hasta el día que se incorpora no sabemos nada, no hay la posibilidad, ¿no?, de que el médico que lo ha atendido nos pase la información y realmente, aunque haya voluntad de hacerlo bien, pues tenemos serias trabas. De hecho, en España no hay ninguna legislación específica que hable o que regule el retorno al trabajo en estos casos que no estamos hablando de discapacidad. Lo que sí que hay, ¿no?, es legislación que intenta que las personas con una discapacidad reconocida tengan las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo y utilizando el concepto de ajustes razonables. Y aunque no tengamos legislación específica en materia de retorno, lo que sí que tenemos es el marco de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se debe cumplir. Y como también, ¿no?, nos comentaba Alberto en su presentación, el artículo 15 nos habla de la adaptación del trabajo a la persona y no al revés. Y de hecho es una máxima en ergonomía y es una máxima que hay que cumplir. Además, también tenemos el artículo 25 de protección de trabajadores especialmente sensibles, que pueden ser también trabajadores especialmente sensibles de forma temporal. Y aquí
encajarían aquellos trabajadores que, aunque no tengan una discapacidad, han estado apartados de su puesto de trabajo mucho tiempo y cuando se reincorporan pues no están exactamente en las mismas condiciones que cuando estaban trabajando previamente. Y probablemente con un buen acompañamiento y con unos pequeños ajustes sería suficiente para garantizar que se puedan reincorporar. Pero es algo que bueno, no tenemos aún muy trabajado, pero se pueden hacer bastantes cosas, como veremos, para ir en esta línea. Y una de las cosas que no siempre se hacen, pero que la legislación lo contempla, es el examen de vigilancia de la salud después de una ausencia prolongada por motivos de salud, ¿no? Después de una IT. No siempre se hace, pero realmente es fundamental hacerlo porque precisamente, como tenemos estos problemas de coordinación, muchas veces será la primera fuente de información objetiva que tengamos, por tanto, deberíamos hacerlo. Claro, hay que coordinarse bien porque si una empresa tiene la vigilancia de la salud a través de servicio de prevención ajeno, para que el servicio de prevención ajeno pueda hacer el examen de vigilancia de la salud, tiene que percatarse que ha habido esta incapacidad temporal. Por tanto, tiene que haber también una buena coordinación. Y en el cuarto grupo de países podemos decir que no hay absolutamente nada en materia de retorno y lo únicamente que hay, ¿no?, es algún programa para insertar a las personas con discapacidad que no formaban parte del mercado laboral. Por tanto, no es un retorno, ¿no?, sino es una inserción desde cero, podríamos decir. Pues bien, como país del tercer grupo que somos, podemos decir que tenemos un grande recorrido por hacer. Y vamos a ver un poquito cuál es la situación actual, qué es lo que realmente está pasando actualmente, ¿no? Pues lo que pasa actualmente es que cuando una persona está de baja por un trastorno musculoesquelético, por cierto, este webinario lo hemos centrado en los trastornos musculoesqueléticos por dos motivos. Porque, bueno, uno es porque es en lo que yo tengo experiencia, y os podré contar, ¿no?, algún ejemplo, ¿no?, que hemos realizado, ¿no? Hemos ayudado a nuestras empresas mutualistas en esta materia. Además, también es porque los trastornos musculoesqueléticos es uno de los grupos diagnósticos que con mayor frecuencia cursan con incapacidades temporales largas, ¿de acuerdo? Pero es cierto que en realidad muchos de los principios que vamos a contar hoy aquí en realidad serían fácilmente extrapolables también en otros grupos diagnósticos. Pero para contextualizarlo un poco nos vamos a centrar pues, en las patologías osteomusculares. Y lo que decía, que es lo que pasa habitualmente hoy en día, es que cuando una persona tiene una patología osteomuscular y está de baja, recibe el tratamiento que sea y se reincorpora, lo que suele pasar es que pasa de 0 a 100 en un solo día, ¿no? Hay esta adaptación progresiva, esta vuelta progresiva. Esto sería impensable en el caso de un deportista de élite. ¿Qué es lo que pasa a un deportista de élite que se lesiona? Pues que cuando está obligado a apartarse del terreno de juego, primero, durante un periodo, recibirá el tratamiento médico necesario, ya sea una intervención quirúrgica, reposo, lo que sea. Hará rehabilitación probablemente de forma pasiva inicialmente, ¿no?, el trabajo de camilla, pero a la que pueda va a empezar a trabajar su musculatura, va a trabajar de forma activa, porque hay evidencia de que el trabajo activo es fundamental para la recuperación de las lesiones osteomusculares. Y los deportistas de élite siempre tienen una etapa que es clave y que en deporte profesional se mima y se cuida mucho, que es la reincorporación al terreno de juego. Esta persona no va a pasar del trabajo del gimnasio a competir 90 minutos, en el caso que sea un futbolista, sino que va a haber una etapa que ya digo que es clave, que es que va a empezar a trabajar con el grupo, ¿no?, con el resto del grupo, a la que pueda va a empezar, ¿no?, a la competición, pero va a empezar unos pocos minutos porque de esta forma se adapta su musculatura y sobre todo se evitan las recaídas. Y a la que pueda, pues ya a la que tenga el ritmo, pues realmente ya se reincorporará al 100%, pero realmente siempre es de forma muy gradual. ¿Qué pasa con un trabajador que también tenga un trabajo físico, pero que no sea un deportista de élite? Pues aquí no hay esta posibilidad
normalmente de retorno progresivo, porque entre otros motivos tampoco existe el concepto de alta parcial. Y claro, esta persona inicialmente puede tener unas capacidades físicas algo disminuidas respecto a las que tenía antes. El alta médica se da atendiendo a una mejoría clínica y se tiene en cuenta, evidentemente, el puesto de trabajo que tiene esta persona, pero no significa que haya una rehabilitación ad integrum. Puede ser, ¿no?, que aún no esté al 100%. Y puede ser, ¿no?, que esto sea porque hayan secuelas temporales o permanentes, pero también puede ser porque aún haya margen de mejora. Pensar que en el caso del sistema musculoesquelético, la fuerza se pierde muy rápido, pero se recupera muy lento. Y hay tejidos también que sus tiempos de recuperación, estamos hablando de meses, de 15 meses quizás, ¿de acuerdo? En algunos tejidos, sí, la cicatriz estará mucho antes, habrá un buen tejido cicatricial a los 2-3 meses, pero realmente que este tejido tenga las capacidades que tenía antes son muchos más meses. Y esto hace que durante un periodo de tiempo sea menos eficiente, no esté al 100%, que igual trabaje un poquito a medio gas, y no porque quiera, sino porque realmente tiene que volver a adaptar estos tejidos a como estaban previamente. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no se puede exigir, ¿no?, una persona que ha estado mucho tiempo de baja, que el primer día ya sea tan eficiente como el día que se fue. Aparte, hay un periodo de especial vulnerabilidad donde hay un riesgo de recidiva, de que el paciente recaiga, de que el trabajador vuelva a tener la misma patología o la misma sintomatología. Mira, decíamos, ¿no?, que precisamente en el sistema musculoesquelético es muy habitual que la persona se reincorpore, que aún le falta algo de fuerza. Pensar que cuando dan el alta quiere decir que es apto para trabajar, pero aún puede haber capacidad de mejora. Inclusive puede ser que el alta laboral no coincida con el alta sanitaria. Este paciente igual aún tiene que estar haciendo su pauta de ejercicios de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que si tiene menos fuerza, precisamente sabemos que la fatiga muscular es un factor predictivo para desarrollar un trastorno musculoesquelético. Entonces, esta persona con menos fuerza se va a fatigar de forma más precoz y hay este riesgo de que las exigencias biomecánicas o ergonómicas de su puesto de trabajo superen sus capacidades físicas. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Además, si no hiciéramos nada, ¿qué pasa? Que este trabajador se reincorpora a su puesto de trabajo y está expuesto a los mismos factores de riesgos ergonómicos que tenía antes de la baja. Y estos factores ergonómicos pueden haber sido la causa o pueden haber contribuido a su patología. O quizá no han sido la causa y no han contribuido a su patología y su patología se lo ha hecho jugando a pádel, pero ahora estos riesgos ergonómicos él va a ser más sensible a ellos durante un tiempo y habría este riesgo, ¿no?, de agravación de la patología. Por no hablar del miedo a la vuelta al trabajo que puede tener si él cree que él se hizo daño en el trabajo, sea cierto o no. Más adelante intentaremos hablar un poco de las banderas amarillas, de los factores psicosociales de mal pronóstico, intentaremos esclarecer un poco este aspecto, pero realmente en las bajas largas, y cuanto más largas mejor, y sobre todo si fueron de forma aguda, es decir, ¿no?, si un trabajador cogiendo un peso se ha quedado clavado, claro, él va a asociar siempre, ¿no?, que aunque ha sido por los trastornos musculoesqueléticos muchas veces son de tipo acumulativo. Haces un sobreesfuerzo un día, no pasa nada, 2 días no pasa nada, una semana tampoco, meses tampoco, años tampoco, y luego es levantar la caja o agacharse como sea, es, ¿no?, la gotita, ¿no?, que colma el vaso. Entonces, no es que se haya lesionado por coger aquella caja, sí, pero probablemente no, sino que es un acúmulo, pero claro, él al final va a asociar que se hizo daño, ¿no?, haciendo este gesto laboral y va a tener mucho miedo y esto le va a condicionar mucho a la recuperación y a que realmente tenga unos buenos niveles de eficiencia en el trabajo. Por tanto, las organizaciones, las empresas deberían estar muy interesadas en implantar programas de retorno. Para empezar, porque se reducen los costes
asociados al absentismo, ¿no? Como podría ser, ¿no?, asociados al absentismo por una recaída, y también al presentismo, ¿no? Lo que decíamos, de tener una persona que no está al 100%, y durante un tiempo va a estar a medio gas. Además, se disminuyen los costes de sustitución del trabajador, ¿no?, o de tener que formar a uno nuevo. Todo esto está bien documentado, ¿no?, en los países que tienen años de experiencia en las políticas de retorno. Es cierto que los beneficios económicos, aún faltan estudios que lo trabajen bien. De hecho, lanzo aquí la idea, ¿no?, que si alguien en su empresa, ¿no?, está implantando programas de retorno al trabajo, sería bueno, ¿no?, intentar evidenciar que es una medida económicamente rentable. También sabemos que implantar programas de retorno ayuda a retener el talento o a los trabajadores seniors, podríamos decir, con años de experiencia y que realmente están muy implicados con la empresa. Además, ayuda a mantener los estándares de productividad o de calidad del servicio, sobre todo relacionado con lo que decíamos antes, ¿no?, que si la persona no está al 100%, pues al final también va a bajar su rendimiento. Y también deberíamos empezar a verlo, el hecho de implantar programas de retorno, como una oportunidad de mejora, más que como simplemente un gasto. Porque, claro, para el trabajador afectado, para el trabajador que retorna, las medidas implantadas, ¿no?, van a ser medidas de prevención terciaria, ¿no?, sobre todo encaminadas, ¿no?, a evitar recaídas, pero para el resto de trabajadores que ocupen el mismo puesto va a ser una medida de prevención primaria y estaremos, ¿no?, contribuyendo a este gran reto que decíamos de prevenir los trastornos musculoesqueléticos que año tras año están tan elevados. A veces es el momento, ¿no?, como que por ley estamos obligados a hacer todo lo razonablemente posible para que el trabajador se reincorpore, pues a veces es la oportunidad, ¿no?, de parar y replantearse si es necesario que los trabajadores sigan manipulando cargas manualmente o lo podemos empezar a mecanizar. Y si se cuenta bien todo esto, porque es verdad que a veces el tema del retorno al trabajo puede inclusive llegar a ser un tema tabú, pero si se cuenta bien, también ayuda a mejorar la imagen que tienen los trabajadores sobre su empresa, ayuda a mejorar su compromiso y motivación y evidentemente también ayuda a mejorar la imagen corporativa de cara al exterior. Y los trabajadores también deberían estar muy interesados en que en su empresa se instauraran este tipo de políticas. Para empezar, porque se garantiza el derecho al trabajo y permite mantener unos ingresos económicos. Pienso yo que es completamente falso, que es irreal pensar que la mayoría de los trabajadores lo que buscan es una incapacidad permanente, porque en cierto modo, de hecho, los estaríamos condenando, ¿no?, a una situación económica, podríamos decir, muy precaria. ¿De acuerdo? Entonces, realmente que se haga todo lo posible para que el trabajador pueda seguir manteniendo su trabajo es básico para su bienestar y para el bienestar de sus familias. Como decíamos, también otro importante beneficio es que se evitan las recaídas. Los trastornos musculoesqueléticos tienen una evolución un poquito, ¿no?, de montaña rusa, aunque mejoren mucho, hay riesgo, ¿no?, de que bajen, entonces es importante cuidarlo todo mucho para que no estén sometidos a condiciones ergonómicas que superen sus capacidades físicas. Y los beneficios para la salud del trabajador no se encuentran únicamente en la esfera física, sino que también mejoran la salud mental o emocional. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un trabajador está mucho tiempo de baja, ¿no?, al final pues, hay cierto aislamiento y claro, es que si lo pensamos, entre los adultos, la mayoría o muchas de ellas, ¿no?, de los vínculos sociales se dan precisamente en el trabajo. Por tanto, es importante para la recuperación
volver a tener, ¿no?, estos vínculos sociales, volver a tener esta rutina, etcétera, etcétera. De hecho, sabemos que a veces inclusive retornar al trabajo forma parte del proceso de recuperación, en parte porque sabemos que nuestro cuerpo está diseñado para movernos y hacer demasiado reposo no beneficia para nada, pero también porque al final estamos recuperando nuestra vida, que es fundamental para tener una buena salud integral. Y también hay que decir que los beneficios no los encontramos únicamente en las organizaciones y en los trabajadores, sino que implantar políticas de retorno también contribuye a la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Para empezar, porque reduce el gasto de las incapacidades temporales por recaídas y también porque reduce la posibilidad del abandono prematuro del puesto de trabajo, que podría darse, por ejemplo, en los casos de que una persona se reincorpore con un apto con restricciones, pero objetivamente en su empresa no haya ningún puesto de trabajo adecuado para él o no haya objetivamente, realmente se haya demostrado, ¿no?, que se haya hecho todo lo posible y no haya posibilidad de adaptar el puesto de trabajo. Y esto, pues como bien sabéis, a veces, ¿no?, acaba con el despido del trabajador por incapacidad sobrevenida. O también hay otros casos complicados, ¿no?, cuando un trabajador recibe un no apto en el examen de vigilancia de la salud, pero también recibe un no incapacitado en el tribunal médico, ¿no?, que evalúa las incapacidades permanentes. Esto podríamos pensar que no debería pasar, pero claro, a veces pasa, ¿no?, por la diferencia de criterios de evaluar, dependiendo si tenemos en cuenta el puesto de trabajo, como es en el caso, ¿no?, en los exámenes de vigilancia de la salud, o si lo hacemos por ocupación. En todo caso, os he dejado aquí un informe de la OSHA donde afirma que el coste del abandono prematuro del trabajo por patología crónica representa para los países un 2% de su Producto Interior Bruto. Por tanto, es algo a tener en cuenta y, por tanto, se debería poner encima de la mesa de diálogo para intentar implantar políticas de retorno y también dar, ¿no?, este marco legislativo que necesitamos para poder hacerlo de forma eficaz. Vamos a ver un poquito ahora a los principios generales sobre los que se basan los procedimientos de vuelta al trabajo. Para empezar, tienen que estar integrados en la política de salud de la empresa. Como siempre, no deberíamos actuar de forma improvisada, podríamos decir, o tan solo de forma reactiva, sino que realmente tenemos que haber elaborado un buen procedimiento, ¿no?, hacer un trabajo entre los distintos departamentos y realmente conseguir que se integre en nuestra política de salud. Fundamental el compromiso de la dirección. Sin ella será imposible realmente calar en la cultura de la empresa y tampoco será posible obtener los recursos necesarios, porque no nos engañemos, para adaptar puestos de trabajo, pues a veces se necesitan recursos económicos. Fundamental contar con el soporte de los representantes de los trabajadores. Antes se me escapó decir, ¿no?, que a veces el retorno al trabajo era un tema tabú, pero es que así lo creo. Si no se cuenta bien, los trabajadores o las personas en general pueden llegar a pensar que el objetivo es dar altas antes de tiempo y nada más lejos de la realidad. El objetivo principal es de hacer un acompañamiento, hacer las intervenciones que sean necesarias para garantizar que esta persona pueda seguir trabajando, que es un derecho fundamental, y que pueda seguir trabajando en condiciones de seguridad y salud adecuadas.
Pero claro, hay que contarlo muy bien, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar que, es que, claro, si me dan el alta es porque estoy al 100%, y si me la están dando y tienen que estar adaptando mi puesto de trabajo, es que en realidad me la han dado antes de tiempo. Importante también desmontar los falsos mitos. Los procesos de recuperación son largos. Volver a nuestra rutina diaria forma parte del proceso de rehabilitación. Al igual que un deportista de élite que necesita volver a pisar el terreno de juego. Entonces hay que hacer un trabajo intenso de contarlo bien, y de contarlo bien a todos los estamentos. También es importante una intervención precoz. Como veíamos antes, cuanto más tiempo pasa, cuanto más se alargue la incapacidad temporal, más difícil es que el trabajador se reincorpore. Además, si esperamos a que el trabajador pise la empresa para empezar a evaluar su caso y empezar a proponer medidas, hemos hecho tarde. Realmente, este trabajo se debería hacer durante la ausencia. Pero claro, como en nuestro país no hay esta legislación que lo permita, ¿no? Y esta coordinación desde los distintos actores implicados, pienso yo que a veces hay que bajar la teoría al plano de la realidad, y siempre será mejor tarde que nunca. Es decir, lo ideal, trabajar, ya lo veremos, desde momentos cercanos, ¿no?, a cuando la persona ha empezado el proceso de baja. Esto es lo ideal. Si no podemos, pues bueno, cuanto antes mejor. Y no es lo ideal, pero si hay que empezar a trabajar el día que se reincorpore, no es lo ideal, pero mejor hacer esto que no hacer nada. Y aparte tenemos la obligación, porque tenemos que, pues que cumplir, ¿no?, con la propia ley de prevención de riesgos laborales. Eso sí, pensamos que estos programas deberían ser voluntarios. Estamos yendo un paso más allá de lo que habitualmente se hace, y deberíamos proponerle y explicarle por qué es importante que se adhiera a estos programas al trabajador, pero él decide voluntariamente si se quiere acoger a él o no, porque la implicación del trabajador es clave, es fundamental. Sabemos que el trabajo es bueno a priori para la salud de las personas, pero también sabemos que las incapacidades temporales a veces son refugio, podríamos decir, de situaciones personales o condiciones laborales complicadas. Entonces, si una persona no tiene voluntad de retorno, casi podríamos decir que no merece la pena ni intentarlo. Hombre, siempre hay que intentarlo, ¿no?, y a ver si podemos convencerle, ¿no?, de que lo vea de otra forma, pero realmente cuando un trabajador no quiere retornar, estamos condenados al fracaso. Y deberíamos hacer un enfoque personalizado, porque en realidad lo que estamos haciendo es evaluar la capacidad funcional de un trabajador en concreto y de las exigencias reales de su puesto de trabajo, para ponerlo en un balance y ver, ¿no?, si hay esta brecha y qué debo hacer, ¿no?, para contrarrestar estos gaps. No serviría casi de nada tener protocolos generalizados, no, pues mira, cuando tengo una persona con una patología en el manguito de los rotadores debería hacer esto y esto, esto. Estos son guías que pueden ayudar, pero realmente el plan de vuelta del trabajo siempre se debe individualizar. Y lo que le decíamos, la comunicación adecuada a todos los niveles. Yo recuerdo un caso en una empresa que tuvimos la suerte de poder acompañarlos, ¿no?, en la implantación de programas de retorno al trabajo, y realmente lo tenían muy bien trabajado, ¿no? Y hubo un caso en concreto de una trabajadora que estuvo de baja mucho tiempo por una hipocondilosis. Y cuando se reincorporó al trabajo, es verdad, que no podían hacer mucho trabajo previo, algo sí, porque sí que lo que tenían evaluaban muy bien, ¿no?, las exigencias de los distintos puestos de trabajo, y tenían identificado qué puestos de trabajo eran más dañinos, por así decirlo, o más críticos, ¿no?, por si había una patología en concreto, se cumplía, no había ningún puesto de trabajo que ergonómicamente
fuera muy disergonómico, pero es cierto que había puestos de trabajo pues, que eran más críticos, ¿no? Si había alguna lesión en alguna zona en concreto. Pues bueno, habían hecho parte del trabajo previo, pero el día que se reincorporaba la trabajadora, ya digo, con una epicondilitis de muchos meses de evolución, con intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, lo primero que hicieron es el examen médico de retorno y ahí tenían, ¿no?, servicios médicos en la propia empresa. Realmente la trabajadora estaba bastante bien, pero sí que el médico decía que había un periodo que había riesgo de recaída, sobre todo porque faltaba un poquito aún de fuerza. Y lo que propusieron es un cambio de puesto de trabajo, ¿de acuerdo? No adaptaron su puesto de trabajo porque realmente todas las tareas se involucraba bastante el codo y la pasaron a otro puesto de trabajo. Y fue el médico quien le comunicó este cambio. Después de la visita médica ya directamente se reunió con el jefe nuevo que tenía, porque estaba en otra línea y de hecho en otra parte de la nave bastante alejada, empezó a trabajar, etcétera, etcétera. Y en una revisión al cabo de un mes se pudo constatar de que estas medidas habían sido un éxito y un fracaso al mismo tiempo. Objetivamente, para el codo y el antebrazo había ido muy bien, cada vez tenía más fuerza, empezar a trabajar no había implicado tener más dolor, pero también es verdad que le permitían hacer pausas, hacer la pauta de ejercicio en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a nivel objetivo del codo había sido un éxito. Pero ¿qué pasa? Que ella vivía este cambio con una ansiedad terrible y de hecho se estaba medicando para ello y lo estaba viviendo fatal y a nivel de salud en general estaba muy mal. Porque ella pensó que lo lógico es que el cambio se lo hubiera comunicado su jefa de toda la vida, era una trabajadora con muchos años de antigüedad en la empresa. Pero no fue así. Y de hecho también había vivido muy mal que en ningún momento su jefa de toda la vida había venido a preguntarle cómo estaba, etcétera, etcétera. Y ella pensaba que realmente esto era un castigo para haber estado tanto tiempo de baja, que seguro que la otra lo que pensaba es que lo había querido alargar. Y las compañeras de trabajo, que sí que la habían ido a ver, de buen rollo, podemos decir, pero le decían aquello de, anda, que no estás bien aquí, que te ha tocado la línea más blanca, a la línea dura ya no vas. Y realmente ella lo vivía con mucha angustia, el codo estaba mejor, pero su estado de salud en general cada vez estaba peor. Yo creo que este ejemplo ilustra bastante bien, ¿no?, la importancia de comunicarlo bien. Nunca sabemos tampoco lo que está pasando por la cabeza de la persona que lo recibe, entonces hay que mimarlo mucho, preguntar, repreguntar, mimar mucho también quien comunica. Importante también, ¿no?, que el jefe directo pues también esté involucrado en este proceso, no solo el nuevo, sino también en este caso el viejo. Y en este caso esto no pasaba, porque la verdad es que no pasaba, porque el ambiente era un buen ambiente de trabajo, pero también es importante comunicarlo bien a los compañeros, especialmente cuando el retorno de un trabajador implica una reasignación de tareas, porque si no lo explicamos bien, puede pasar aquello, ¿no?, de que uno piense, anda, ese no manipula cargas o va a la línea más blanca, pero yo estoy aquí manipulando más cargas que nunca o estando más tiempo, ¿no? Ya no me permiten hacer las rotaciones como antes, sino que está más tiempo en esta línea que cansa tanto y que nadie quiere. Va a ser, ¿no?, que su salud es más importante que la mía. Entonces hay que explicarlo muy bien. No hay que explicarle a los compañeros, evidentemente, ni diagnósticos ni nada de esto, pero sí que hay que explicar, ¿no?, que a veces cuando una persona se reincorpora, pues hay que hacer unos ajustes que se irán revalorando y no quiere decir que sean para siempre, que tan buen punto se pueda revertir la situación, así se hará. Y de hecho, que también se está mirando, ¿no?, para mejorar las condiciones ergonómicas en general. Porque claro, algo que no he dicho, pero que evidentemente es así, no tendría ningún sentido empezar a trabajar en una organización en programas de retorno al trabajo después de un trastorno musculoesquelético cuando las condiciones ergonómicas no se esté cumpliendo, ¿no?, la legislación mínima. Evidentemente esto se hace cuando ya ha habido
¿no? Casi se han agotado, ¿no? Las posibilidades de mejora ergonómica, hay unas buenas condiciones de trabajo, entonces se puede ir un paso más allá, pero no tendría sentido hacerlo previamente. Simplemente, importante la comunicación al trabajador afectado, a los compañeros, mandos intermedios, etcétera, etcétera, y en general, cuando nos cuentan bien las cosas, también las recibimos mejor. Vale, hablaremos ahora un poquito del modelo biopsicosocial en el retorno al trabajo, porque en realidad sabemos que las estrategias de retorno que se centran excesivamente en un modelo biomecánico o excesivamente mecanicista tienen el éxito bastante limitado. De la misma forma que los tratamientos médicos o rehabilitadores, si se centran únicamente en el modelo biomédico antiguo, también están limitados. Actualmente el modelo conceptual en ciencias de la salud es el modelo biopsicosocial, porque en realidad la salud y la enfermedad de una persona es la resultante de factores biológicos, psicológicos y sociales. Hay que tener en cuenta a la patología, pero hay que tener en cuenta a la patología, a la persona, su entorno y su contexto. ¿De acuerdo? Entonces, aunque sé que no es fácil, pero la tendencia debería ser trabajar en esta línea y es importante que todas las personas que van a trabajar en el retorno, en los procedimientos de retorno al trabajo, reciban formación en este sentido. Y aquí es fundamental que reciban formación para detectar las llamadas banderas amarillas, las yellow flags, que son aquellos factores psicosociales de mal pronóstico. Y con mal pronóstico me refiero a mal pronóstico para la evolución del trastorno musculoesquelético, ya sea dolor, limitación articular, etcétera, etcétera, y también de mal pronóstico para el retorno, porque en realidad sabemos que cuando más se prolonga la ausencia, menos determinante es el problema de salud que lo causó para volver al trabajo y en realidad más peso tienen los factores psicosociales. Probablemente no, seguro, que las empresas, ¿no?, con servicios médicos, me refiero a medicina, enfermería del trabajo, etcétera, etcétera, lo tienen algo más fácil para ello, pero también los técnicos de prevención tienen que recibir formación para poder detectar banderas amarillas o que como mínimo no sean ellos los que causen estas banderas amarillas y que realicen iatrogenia. Luego lo intentaré explicar, ¿de acuerdo? Pero estas banderas amarillas podemos decir que se clasifican en tres grandes grupos, ¿no?, que son las creencias erróneas, las actitudes y conductas inadecuadas y la respuesta emocional. Vamos a ir poniendo algunos cuantos ejemplos y yo creo que será más fácil entenderlo y luego lo intento concluir un poco. Una bandera amarilla que hay que detectar es cuando un trabajador o un paciente, aquí me da igual, piensa que él tiene mucho dolor porque tiene algo muy grave, cuando en realidad la intensidad del dolor y la gravedad de la lesión no están para nada relacionadas. Una persona puede tener mucho dolor y no tener ninguna patología, sino lo que puede tener es una disfunción. ¿Y qué es una disfunción? Algunos me podríais preguntar. Pues una disfunción es que en realidad la musculatura, los ligamentos, las partes blandas en general no funcionan como deberían y esto produce dolor. No tengo nada grave, pero tengo mucho dolor. Y ojo, el dolor la gente no se lo inventa, el dolor siempre es real. ¿Qué pasa? Que si pienso que el motivo de tener mucho dolor es que tengo algo grave, ¿no?, voy a tener también una conducta, ¿no?, como veremos después, ¿no?, de kinesiofobia, no voy a tener miedo a moverme, cuando en realidad sabemos que precisamente el gold estándar, ¿no?, el tratamiento más eficaz en la mayoría de trastornos musculoesqueléticos precisamente es la actividad física, es moverme, ¿de acuerdo? De hecho, también lo que pasa es que si yo pienso que tengo algo grave, aquí lo que pasa es que hay una respuesta neuroendocrina ligada, ¿no?, asociada a la ansiedad y al estrés, y es la cascada perfecta para que mi dolor se
cronifique, que mi dolor se alargue, porque en realidad esta respuesta neuroendocrina está bloqueando los mecanismos inhibitorios del dolor, los mecanismos descendentes. Entonces es importante hacer neuropedagogía del dolor, lo que en inglés, ¿no?, los ingleses llaman el no pain, no pain, ¿no? Si conozco, si entiendo estos mecanismos del dolor, va a disminuir mi estado de alerta, va a disminuir mi irritación, mi sensibilización del sistema nervioso, va a disminuir esta respuesta neuroendocrina y también va a disminuir mi dolor. Con todo esto quiero decir que debemos estar alerta tanto sobre todo, ¿no?, el área sanitaria, ¿no?, que lo tiene más fácil, pero si lo detecta, ¿no?, pues intentar, ¿no?, hacer educación sanitaria para luchar contra estas creencias erróneas, pero el área técnica no debe contribuir a ellas. A veces pasa, ¿no?, que cuando un trabajador, ¿no?, tiene confianza con el técnico de prevención, le dice que tiene tanto dolor, igual dice, ostras, pues cuidado, que si tienes tanto dolor, vigila mucho, que esto igual es grave, ¿no? Y al final, ¿no?, estamos revalidando esta creencia errónea que sabemos, ¿no?, en los estudios actuales de neurociencia que no son ciertos. Vale, también es verdad que a veces cuando etiquetamos a una persona de que tiene dolor crónico, puede pensar que es que no puede hacer nada, que ya es para toda la vida, cuando en realidad crónico significa que es de larga duración. Aquí sí que dura más de 3 meses, pero siempre se pueden hacer cosas para mejorar. Por eso también las palabras, el lenguaje importa, y cada vez más se tiende a no utilizar el término crónico, sino tendemos más a utilizar el término persistente o perseverante, ¿no?, para sacar esta etiqueta que puede concluir en una neuroetiqueta de que no podemos hacer nada y por tanto, ¿no?, pues al final va a aumentar mi estado de alerta. Otra creencia que no ayuda nada al retorno es pensar que el trabajo es perjudicial para la salud y que es la causa de los trastornos musculoesqueléticos. Yo me hice daño en el hombro por el trabajo, cuando en realidad sabemos que los trastornos musculoesqueléticos son de origen multifactorial. Sí que hay factores de riesgo en el trabajo, evidentemente, pero también hay muchos factores de riesgo fuera de él. Y lo que decíamos, en realidad hay que entender que volver a mi vida, a mi rutina, y esto implica mi trabajo, muchas veces forma parte de la rehabilitación. Esto va un poquito en consonancia a otra creencia errónica, ¿no?, que es el de pensar que el tratamiento más efectivo es el pasivo. Yo tengo que ir al fisio a que me toque, cuando en realidad sabemos que el tratamiento más efectivo muchas veces es el activo, y que no debería reincorporarme hasta una recuperación al 100%, cuando esto es completamente irreal. Esto no va a pasar. Precisamente para recuperarme al 100% necesito retomar mi vida, y retomar mi vida implica volver al terreno de juego. Y si mi terreno de juego es la fábrica, pues implica volver a la fábrica. Vale, en cuanto a las actitudes o conductas inadecuadas, hablábamos antes, ¿no?, de la kinesiofobia, ¿no?, que decíamos que era el tener miedo al movimiento más allá de lo razonable. No debo hacer actos imprudentes, ¿no?, pero tampoco debo ir al otro extremo de no moverme. Y lógicamente el aislamiento social y la disminución de las actividades habituales tampoco contribuye al proceso de rehabilitación, al igual, ¿no?, que tener una actitud completamente pasiva. Por tanto, un poquito la idea que quería transmitir es que hay que estar muy pendientes, ¿no?, de detectar estas banderas amarillas, porque realmente son muy determinantes a la hora de que se cronifique la patología y que se pueda reincorporar con éxito la persona. Y una respuesta emocional de muy mal pronóstico es tener un miedo irracional a una recaída, o tener una respuesta catastrofista, ¿no?, estar continuamente pensando en los síntomas, ¿no? Lo que a veces se dice, que no es bien así, ¿no?, el hecho de que esta persona se escucha demasiado, ¿no? Si realmente yo me focalizo mucho
en detectar mis síntomas, pues ahora tengo dolor cuando hago esto, cuando hago lo otro, al final, ¿no?, contribuye a esta respuesta que decíamos neuroendocrina y contribuye mucho a que llegue una sensibilización central que al final es lo que me va a cronificar mi dolor. Ya digo, no sé que no es fácil, pero pienso yo que es importante que haya formación en esta materia cuando se implantan procedimientos de retorno que pueden estar liderados por los servicios médicos, pero que también es importante tener formación en el área técnica adaptada a su caso concreto, pero sobre todo para que no sean ellos las banderas amarillas. Muy bien, pues vamos a hablar ahora un poco de las etapas, ¿no?, del retorno al trabajo. Y me refiero a las etapas de cuando tenemos un trabajador que realmente va a precisar de hacer un plan de vuelta al trabajo individualizado. Pero previamente la empresa deberá haber trabajado en un procedimiento de vuelta, que es importante que estén involucrados desde recursos humanos, servicio de prevención, tanto la área técnica como la área sanitaria, a contar también con la participación de los trabajadores, contar también con los distintos comandamentos intermedios, etc. Es importante haber hecho este trabajo previo, haber elaborado un documento, y este documento se debe haber divulgado a todas las personas que forman parte de la organización. De no ser así, cuando una persona está de baja, si se ponen en contacto con ellos y les empiezan a hablar de retorno al trabajo, quizá lo reciba mal y no va a entender por qué lo están llamando o por qué se están contactando con ellos. Por tanto, importantísimo haber divulgado esta política previamente. Pero cuando ya tenemos un trabajador que detectamos que puede ser candidato de participar en este proceso de vuelta, de acompañamiento a la vuelta, pues es cuando debemos actuar. Cada empresa debería, en el procedimiento, dictaminar, ¿no?, decidir en qué momento se pone en contacto. No hay un consenso para ello, pero puede ser una buena idea hacerlo a partir de las 2-3 semanas. En algún momento de las 2-3 semanas de empezar la baja del trabajador es un buen momento para ponernos en contacto con el trabajador. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos previamente vamos a estar trabajando probablemente mucho para bajas muy cortas y que realmente no van a necesitar de ningún trabajo, ¿no?, para acompañar al trabajador en su reincorporación, pero como hemos visto en el caso de los problemas osteomusculares, a partir de los 30 días ya es bastante habitual que el paciente no se reincorpore en las mismas condiciones que antes y que se deba hacer algo. Por tanto, es un buen momento contactar con el trabajador a las 2-3 semanas. Lo ideal es previamente mandar un correo electrónico o una carta. En esta primera comunicación, lo que le vamos a recordar es que en nuestra organización hay un procedimiento de retorno al trabajo que de forma voluntaria los trabajadores se pueden acoger cuando hay bajas, por ejemplo, de más de 4 semanas, con el objetivo, ¿no?, de garantizar que la vuelta al trabajo se haga en condiciones saludables. En este primer contacto, también lo que le vamos a decir es que en los próximos días una persona que ha sido la que se ha sido designada como gestora del caso, y ponemos nombres y apellidos, y también a través de qué teléfono o correo electrónico se pueden poner en contacto ellos, pues va a contactar, ¿no?, para explicarle en mayor profundidad en qué consistiría este proceso. ¿De acuerdo? Se manda la carta o el email a la persona que es la gestora del caso, que la gestora del caso o bien puede ser una persona normalmente de recursos humanos o puede ser una persona del servicio de prevención. Pero lo que es importante es que esta persona coordine los distintos departamentos y sea el interlocutor principal, por no decir único, pero sí principal, de cara al trabajador. Entonces, esta persona contacta por teléfono, es lo más operativo, pero puede ser por el medio que cada empresa establezca,
y es bueno empezar a preguntarle que cómo está, ¿no? Interesarse por su estado de salud, sin preguntar por su diagnóstico, ni nos interesa saber si va a tener limitaciones, nada, es preguntarle que cómo está, ¿no? A veces hay la creencia de que cuando una persona está de baja es como un tiempo muy sagrado y que se debe respetar mucho. Y sí, hay que respetarlo mucho, pero si se hace bien, en principio, que te pregunten cómo estás, no debería ser mal recibido. Yo creo que inclusive al contrario, ¿no? Que no te pregunten cómo estás, pues hombre, esto a veces sí que se recibe mal. Pero bueno, en todo caso hay que contarlo muy bien, ¿no? Le preguntamos que cómo está y le explicamos, o el gestor del caso le explica que como ya ha recibido en la carta, ¿no? Y le han adjuntado el procedimiento, pues se ha estado trabajando en la empresa para, en caso de que fuera necesario, pues elaborar un plan de vuelta individual. En este momento aún no sabemos si este trabajador en concreto va a necesitar de este plan de retorno individual o no. Lo que le estamos preguntando en este momento es que si se quiere adherir para hacer un seguimiento de su caso, en caso de que no necesite, en el momento de reincorporarse, no necesite este plan de vuelta, pues aquí se queda la cosa, pero en caso de que fuera necesario, pues ya hemos estado trabajando de forma previa, ¿no? Para que cuando se reincorpore ya tengamos parte del trabajo hecho. Si está conforme, hay que mandarle un consentimiento informado, es voluntario, recordemos, adherirse a este programa, y también es importante recordarle que en cualquier momento puede desestimar. Igual inicialmente quería participar, pero al cabo de 3 semanas ha decidido que no, pues sin ninguna presión, cuando decida que se termina, aquí se ha terminado. En caso de decir que no está interesado, lo que se suele hacer es al cabo de un tiempo, le dice, mira, pues si te parece, dentro de una semana o de 15 días te volveré a llamar, te lo piensas, te vuelvo a preguntar. Si hay una segunda negativa, ya no hay más contactos y se deja a esta persona respetando, ¿no?, su decisión, pero siempre es bueno, ¿no?, pues poder volver a ofrecerle esta oportunidad. Lo que vamos a hacer durante este tiempo es hacer un seguimiento de forma periódica. ¿Y periódica cuánto es? Pues no sé si son 15 días. Pero es bueno acordarlo con el trabajador. Mira, si te parece, cada 15 días te volveré a llamar, te preguntaré cómo estás. Es importante, ¿no?, sobre todo, también facilitarle que sea él o ella que se pueda poner en contacto con nosotros, porque de esta forma nos va a avisar de cuando se esté acercando el momento del alta, ¿no? Igual le han dicho, pues mira, es que me ha dicho el médico que es que ya voy bastante bien y que si sigo así, pues igual en 15 días me puede dar el alta. Pues que yo ya me veo que estoy mejor, ¿de acuerdo? Le iremos haciendo este seguimiento y este seguimiento pues, tiene el mismo formato, le preguntamos que cómo está, le vamos preguntando también que si le preocupa alguna cosa de cara a su vuelta al trabajo, si cree que podemos hacer algo de cara a facilitar su vuelta al trabajo. Vamos teniendo esta información, podríamos decir, más objetiva. Pero ya cuando se acerque mucho, si tenemos la suerte de saberlo, cuándo va a ser altable, nos interesa también tener información objetiva de su capacidad funcional. Pero esto es difícil, porque en ningún caso podemos hacer una revisión médica durante la incapacidad temporal del trabajador. Por tanto, la única forma de tener esta información objetiva es que sea el trabajador que le pida al médico o al personal sanitario que le está atendiendo que le elabore un informe para que él lo pueda llevar a los servicios médicos de su empresa y empezar a trabajar en este plan de vuelta. Y esto hay que contarlo porque a veces los trabajadores piensan que sí hay esta coordinación y que, bueno, pues sí, ya lo sabe el médico que me está atendiendo, ya lo sabrá también los servicios médicos de mi empresa. No, hay que contar bien que esto no es así y que la única forma de tener esta información es que él la pida y que él la traslade, ¿de acuerdo? Lo que sí que podemos y debemos hacer es durante el proceso de incapacidad temporal es evaluar las demandas ergonómicas funcionales, es decir, evaluar las exigencias biomecánicas del puesto de trabajo. Y para ello tenemos distintas metodologías. Por ejemplo, en MC Mutual ponemos a disposición de nuestras empresas mutualistas
una guía y una plantilla para facilitar, ¿no?, esta evaluación, porque de forma sistematizada pues, permite, ¿no?, si una persona, ya digo, esto está pensado para que los técnicos de prevención lo puedan utilizar. ¿Qué pasa? Probablemente el técnico de prevención no necesita saber el diagnóstico, pero sí que necesita saber cuál es la zona afectada, porque si esta persona que se va a reincorporar tiene un problema en el hombro, a mí lo que me interesa es ver las demandas biomecánicas del hombro, no me interesa las demandas biomecánicas de las extremidades inferiores, o no me interesa más que el resto de trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que debe haber un diálogo entre el área sanitaria y la área técnica, donde se debe registrar, ¿no? Pues normalmente es el médico que dice, me interesa, ¿no?, que me evalúes las demandas biomecánicas para el hombro o para lo que sea. Sobre todo lo que vamos a ver, ¿no?, es cuáles son los rangos de trabajo. Imaginaos que se reincorpora una persona que ha tenido una fractura de húmero y tiene una limitación y no puede levantar el brazo más de 70 grados, ¿de acuerdo? Pues tengo que ver si esta persona en su puesto de trabajo levanta por encima de 70 grados y tengo que ver en qué actividades lo hace. No será lo mismo que siempre esté trabajando por encima de 70 grados, sino que haya alguna acción concreta que se trabaje encima de 70 grados, que evidentemente, como decíamos, quizás es una buena oportunidad para ver, ¿no?, si se puede rediseñar los planos de trabajo para que nadie trabaje por encima de 70 grados. Pero bueno, me interesa ver en qué rangos de movilidad se trabaja, en qué tareas y también el tiempo de exposición, ¿no? No es lo mismo si el 90% del tiempo está trabajando por encima de 70 grados, aquí entiendo yo que igual no sería un apto, ¿no? Que si es al revés, ¿no?, que si solo un 2% del tiempo está trabajando aquí, ¿no?, que con unas pequeñas adaptaciones o transfiriendo estas tareas a otro trabajador, pues sí que pueda trabajar. Me interesa también conocer la fuerza requerida. En algunas articulaciones me interesará también saber si hay vibraciones, si es movimientos repetitivos, etcétera, etcétera. Lo importante es, ¿no?, que utilizar la metodología que sea. Ya digo, nosotros tenemos esta guía con estas plantillas que facilita un poquito este trabajo, pero por ejemplo también en la guía de Canadá, y aquí también os he puesto el enlace, facilitan una serie de fichas. De hecho, hay fichas para hacer el análisis de las demandas físicas, ¿no?, que lo haría el área técnica, pero también hay un documento que rellena el médico, que le llaman el documento de restricciones temporales, dicen que es lo que no puede hacer, y al final el objetivo no es llegar a una hoja de propuesta de trabajo modificado. Para que lo veáis un poco, ya digo, esto es de la guía de Canadá de retorno al trabajo después de un trastorno musculoesquelético. Funcionan un poquito igual, ¿eh? Hay fichas, ¿no?, para hombros, cervicales, para las distintas zonas. Es importante que la persona que lo rellene sepa dónde tiene que focalizarse, ¿no? Me interesa saber las exigencias biomecánicas de la zona afectada. De las otras me interesará para hacer la evaluación de riesgos en general o para mejorar las condiciones, pero este no es el objetivo de aquí. Y al final, ¿no?, de hecho, mirar, las dos de la izquierda sería lo que rellena el área técnica, las dos de la derecha sería lo que rellena el área médica, ¿no? Uno rellena qué es lo que está haciendo y el otro rellena qué es lo que no puede hacer porque hay una limitación o que no es lo que debería hacer durante un tiempo. Y es verdad que el médico también debe mojarse, ¿no?, y decir pues, cuál es el periodo de tiempo que deberíamos hacer la reevaluación, y al final se llega, ¿no?, a una hoja de propuesta de trabajo modificado. Ya digo, y hay más metodologías, podemos utilizar la que sea, pero lo importante es conocer bien las exigencias biomecánicas. Y deberíamos elaborar el plan de vuelta, ya digo, ideal hacerlo durante la ausencia, aunque no siempre es fácil. Y cuando veamos que hay un gap, ¿no?, porque claro, si las exigencias del puesto de trabajo son menores que las capacidades, no hay ningún problema para la salud del trabajador. Pero si es al revés, o bien no lo podrá hacer o bien podrá estar poniendo en riesgo su salud. Entonces, cuando pasa esto, hay que hacer alguna intervención. Y las intervenciones pueden ser de dos tipos: de adaptación del puesto de trabajo
o lo que nosotros llamamos la readaptación físico-laboral, que es cierto que en nuestro país no hay mucha cultura de hacerlo, en otros países sí, pero que funciona bastante bien. ¿Y en qué consiste? Pues es un poquito hacer la readaptación al terreno de juego. Por ejemplo, si el trabajador reincorporado le han prescrito una pauta de ejercicios, es bueno, ¿no?, dejarle un espacio de tiempo y también un espacio físico para que lo haga, en forma de pausas activas, en formas de un calentamiento previo para que no empiece a trabajar desde cero, ¿de acuerdo? Permitirle que lo haga. Inclusive, si hay servicios médicos, se puede supervisar un poquito esta función para hacer este acondicionamiento físico, ¿no?, readaptar esta musculatura. Y también se puede trabajar un poco la higiene postural, ¿no? A veces será un aprendizaje desde cero, porque nunca lo ha hecho bien, porque sabemos que una misma tarea, ¿no?, en unas condiciones ergonómicas en concretas, lo podemos hacer de una forma u otra y entrañará también un riesgo distinto para de nuestra salud. Entonces, aunque no haya mucho la costumbre de hacerlo, es bueno, ¿no?, incorporar a veces, ¿no?, estos coach en ergonomía, pues que al final, ¿no?, me están haciendo un entrenamiento, pero no un entrenamiento de cómo lo debo hacer en general, no, cómo lo tengo que hacer en mi trabajo. De hecho, a veces pasa una cosa muy curiosa con los pacientes, que pueden estar en el gimnasio de rehabilitación y en una fase, una lumbalgia, una fase ya avanzada de su recuperación, empiezas a hacer pesos muertos, ¿no? Y hacen pesos muertos en el gimnasio bien, sin dolor, con buena técnica, perfecto. Se reincorporan al trabajo y levantando con la misma técnica menos kilos, en el trabajo tienen dolor, porque en realidad ya no están en un contexto de seguridad. Y hay que desensibilizar un poquito, ¿no?, este sistema para que no tengan miedo a hacerlo. No estoy diciendo que se pueda manipular todo, no, si podemos evitar la manipulación de cargas en el trabajo, mucho mejor, entenderme. Pero tampoco es normal que una persona no pueda levantar 5 kilos por miedo, ¿de acuerdo? Entonces es algo que tenemos que trabajar. Y el otro aspecto sería la adaptación del puesto de trabajo. Y aquí sí que seguimos unos principios. Siempre que podamos es mejor adaptar el trabajo habitual, ¿de acuerdo? Antes de cambiar de puesto de trabajo, si podemos adaptar el trabajo habitual, porque a veces la respuesta fácil es que esta persona tiene una restricción, pues no puede hacer este trabajo. Pues bueno, igual tiene una restricción en una tarea en concreto, vamos a mirarlo con más detalle, ¿no? Igual podemos mejorar el método de trabajo, ¿no? Si podemos proporcionar equipos para que no haya manipulación de cargas, pues mucho mejor. Igual podemos reorganizar las tareas, es que es solo una tarea que tiene dificultades, ¿no? Pues igual podemos asignar a un trabajador adicional para ayudar durante un tiempo a esta persona incorporada. Igual el problema no es que no pueda hacer esta tarea, lo que pasa es que esta tarea no la puede hacer durante mucho tiempo porque se va a fatigar su musculatura y va a haber riesgo de recaídas. Pues igual podemos trabajar bien la rotación de tareas para que no siempre esté trabajando una misma articulación. Aquí lo tenemos más difícil, pero una buena estrategia que funciona muy bien, según la bibliografía de países que tienen años de experiencia, es la reducción temporal del horario o permitir un retorno gradual. Ya sabemos, ¿no?, que no tenemos el concepto de alta parcial, pero realmente facilita mucho. Aunque la persona está bien, caray, si ha estado 9 meses de baja, es normal que al principio no esté al 100%, entonces iría muy bien, ¿no?, poder hacerlo de forma progresiva. Y no quiere decir que una persona tenga derecho, que si ha estado 9 meses de baja, tiene derecho y va a empezar trabajando al 50%. No, quiere decir que se va a evaluar en cada caso en concreto si esta persona lo necesita. Si no lo necesita, no lo vamos a hacer. No es un derecho, pero es un derecho, o estaría bien que fuera un derecho, que si una persona no lo necesita, lo pudiera utilizar. Evidentemente, debemos pensar en el rediseño del puesto de trabajo. Si podemos rediseñar los planos de trabajo para que no se trabajen en posturas extremas, bien para el trabajador, medida de prevención terciaria, genial para el resto de trabajadores, medida de prevención primaria. Cuando no es posible adaptar el puesto de trabajo habitual, pensamos, ¿no?, en un cambio de puesto. Si podemos, en el mismo departamento y si podemos cercano a donde estaba trabajando, porque se ha visto
que si cuanto más cercano esté, ¿no? Y si podemos que dependa del mismo jefe, mejor que mejor, porque el objetivo es que este cambio de puesto de trabajo sea por un tiempo acotado mientras lo necesite, pero la que pueda reincorporarse a su puesto de trabajo habitual, que lo haga. Y si no, a veces hay que ser imaginativos. No tengo yo tampoco la varita mágica, pero a veces podemos ser imaginativos, ¿no? Y pensar en funciones que les llaman no productivas, ¿no? Como por ejemplo un trabajador supernumerario, ¿no? Estoy pensando en líneas de producción que no formará parte del cómputo de producción, pero por ejemplo es una de las personas, ¿no? que apoya llevando acopio de material, etcétera, etcétera. O en personas experimentadas se puede pensar, ¿no? en un perfil de mentor de nuevos trabajadores o de formador, ¿no? en tareas concretas especializadas. Ya digo, no hay la varita mágica, no siempre es fácil, pero se tiene que intentar ver, ¿no? cuáles son las posibilidades de adaptación. Y una de las preguntas que nos hacen habitualmente las empresas es, bueno, ¿y qué ayudas, ¿no? económicas tenemos para adaptación del puesto de trabajo, no en el contexto de discapacidad, ¿no? sino en este contexto de persona que ha tenido una patología osteomuscular y se reincorpora? Y aunque parezca, ¿no? que me dejé algo en la diapositiva porque está muy en blanco, en realidad es que está bastante en blanco las ayudas que hay. Solo hay ayudas para la adaptación de puestos de trabajo cuando hay una discapacidad reconocida del 33%. Si no, no hay ayudas. De hecho, hay una página web que no sé si la conocéis, creo que hace un añito más o menos que está en funcionamiento, que bueno, la ha realizado la Universidad Miguel Hernández, pero en colaboración, ¿no? con otras entidades, la Generalitat Valenciana, Envasat, la UGT del País Valencià. Y lo que hacen aquí es verdad que existe información sobre el retorno al trabajo, pero está como muy dispersa, ¿no? Y lo que intentan hacer en esta página web es facilitar, ¿no? Hay un buscador y hay un buscador de ayudas económicas para adaptación, contratación, etcétera, etcétera. Y aquí lo podemos comprobar, que realmente las ayudas son para personas discapacidades del 33%. Vale, decíamos, empezábamos a trabajar durante la incapacidad temporal, pero una vez ya se ha reincorporado el trabajador, hay que empezar, ¿no? O hay que seguir trabajando. Hay que seguir o empezar, se me ha escapado el empezar porque es cierto que en nuestro país muchas veces el día que vuelve a pisar la empresa es cuando realmente tenemos esta información objetiva que decía. Aquí hay que ofrecer el examen de vigilancia de la salud. Que alguien me podía preguntar, bueno, ¿y qué se considera, ¿no? ausencia prolongada a efectos de vigilancia de la salud? Pues no está definido tampoco en la legislación y queda pues a criterio médico. La recomendación, atendiendo a todo lo que hemos estado explicando, sería que siempre hay que ofrecerla a partir de los 30 días y valorarlo si es necesario o no en incapacidades de menos tiempo. Pero a partir de las 30 días sería importante ofrecerlo. Y una pregunta habitual que nos lanzan es, bueno, si el trabajador se niega a hacer el examen de la vigilancia, no tengo la respuesta. Hay que contarlo bien. Decíamos que necesitamos que el trabajador tenga voluntad de retorno. Si realmente el trabajador tiene voluntad de retorno y le explicamos que el examen de vigilancia de la salud es para obtener la información de si tiene que tener algunas limitaciones o restricciones temporales o no, o si haya que adaptar algo, pues no veo el motivo por el cual no se debería acoger, ¿no? a realizar esta visita médica, aunque es verdad, ¿no? que a veces los trabajadores se niegan a ello. Y la segunda pregunta que a menudo nos hacen es, bueno, si debo hacer que el trabajador me firme, ¿no? la renuncia a querer realizar este examen de salud. Lo que tenemos que demostrar es que le hemos ofrecido el realizar este examen médico, pero no deberíamos hacerle firmar que renuncia a él. De hecho, en la NTP 959 nos dice que no es necesario
obligar al trabajador a firmar la negativa a realizar el examen médico, ya que puede considerarse una coacción de la libertad y crear suspicacias en cuanto al uso posterior del consentimiento. Sí es aconsejable pedir la firma o acuse de recibo del ofrecimiento de vigilancia de la salud. En este caso, en el contexto de retorno al trabajo, yo diría que hay que hacer un trabajo de explicarlo bien para que no nos digan que no, y que sí que es más que recomendable que firmen conforme hemos ofrecido este examen de la salud, porque de hecho, ¿no?, en la legislación nos dice que los servicios de prevención deben realizar una evaluación en aquellos trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. Pues bien, el primer día que se incorpora el trabajador, lo primero a poder ser la revisión médica y justo después la entrevista del primer día. La entrevista del primer día la deberían hacer el gestor del caso, que ha seguido todo el caso, y también debería estar en parte de esta entrevista el superior directo. Y importante, que no hay que decirle el superior directo, vente para la entrevista, ¿no?, sino que hay que formarle en esta materia, en cómo debería ser esta entrevista, qué podemos decir y qué no, cuáles son los objetivos. Deberíamos empezar dando la bienvenida al trabajador, ¿no?, que nos alegramos, ¿no?, que esté mejor y que ya esté reincorporado. Una vez más, le preguntamos cómo está. Es humano preguntar cómo está, pero no vamos a preguntar ni diagnósticos, ni limitaciones, nada de esto. Y si de forma espontánea nos lo cuenta, no deberemos registrarlo y ni mucho menos, ¿no?, transmitirlo a terceros. Si ya hemos hecho un poquito el plan de vuelta durante la ausencia, vamos a repasar las acciones. Bajando el plano de la realidad, es verdad que quizá este día vamos a empezar, ¿no?, a trabajarlas desde cero. Le preguntaremos una vez más, ¿no?, qué cree que deberíamos hacer, pero también nos fundamentaremos en la información objetiva de exigencias y demandas para ir programando estas acciones. Y también es importante que el superior directo le haya puesto al día, le ponga al día, ¿no?, de los cambios, ¿no? Pues no sé, si he estado 9 meses de baja, pues igual han habido muchos cambios, hay que informarle. De hecho, también es bueno durante la ausencia, aunque los contactos normalmente los haga el gestor del caso, que de vez en cuando también se ponga en contacto, si así lo ha autorizado el trabajador, el superior directo, para ponerle al día de estos cambios, para que no esté tan desconectado, para que no esté tan aislado. De hecho, sigue siendo también un trabajador de la empresa, por tanto, a veces se agradece, ¿no?, tener esta información. Y lo que es muy importante es no hemos preparado, ¿no?, el plan de vuelta y ya lo dejamos, sino hay que ir haciendo un seguimiento periódico. Hay que hacer un seguimiento inmediato. Al finalizar la primera semana, el gestor del caso debería preguntar un poquito, ¿no?, por su sintomatología. ¿Ha aumentado el dolor? ¿De acuerdo? Podemos utilizar la escala analógica visual, ¿no?, del 0 al 10, cuando me dirías que es tu dolor, ¿de acuerdo? Tienes más dolor después de la jornada, etcétera, etcétera. Por esto me puede estar alertando que las exigencias están superando las capacidades. Igual, no siempre acertamos a primeras con las adaptaciones, igual hay que repensarlas. O al revés también, tampoco tiene sentido que si todo va bien, se alarguen más tiempo de lo necesario estas adaptaciones. Si todo va bien, ¿no?, iremos haciendo un seguimiento también periódico, que aquí normalmente son los servicios médicos quien, dependiendo de la patología, nos aconsejarán si es cada mes, cada 15 días, cada 3 meses, dependiendo un poquito de lo que esperemos, pero lo que no tiene ningún sentido es que al cabo de un año una persona a la que se le ha hecho un plan de vuelta al trabajo esté igual de bien que antes de irse y aún sigue con adaptaciones, ¿de acuerdo? A la que se pueda ir de forma gradual revirtiéndolas, pues hay que hacerlo. Y hasta aquí nuestra propuesta de retorno al trabajo. Un poquito lo que hemos querido o lo que he querido transmitir es que es cierto que no hay una legislación específica que regule la vuelta al trabajo, pero esto no quiere decir que las empresas no tengan ninguna obligación. Hay que cumplir la propia ley de prevención de riesgos laborales y hay que adaptar el trabajo a la persona.
No siempre va a ser fácil porque realmente tenemos problemas de coordinación y a veces será complicado trabajar durante la ausencia. Hay que intentarlo. Como mínimo podemos tener bien analizado el puesto de trabajo y transmitirle al trabajador que la única forma de conocer su estado de salud es que, si él lo autoriza, le pida la documentación a los equipos médicos para que nos lo lleve, porque realmente es la única forma que realmente podamos conseguir que las personas se reincorporen después de un trastorno musculoesquelético. Y muy importante, mimar mucho y acompañar este proceso. A veces inclusive las personas están bastante bien físicamente, pero han estado demasiado tiempo apartadas. Igual a nivel de salud mental tampoco están tan bien como a nivel físico, y hay que ir acompañándolos para facilitar este retorno. Pues nada, dejo de compartir la presentación y no sé si nos han llegado también algunos comentarios que después podemos intentar dar respuesta. Muchas gracias, Vanessa, por tu interesantísima exposición, ¿no? La verdad es que ha sido un placer escucharte y se ha pasado hasta poco más de una hora volando, o sea que muchas gracias. Ya conocemos un poquito más, pues bueno, la situación actual, las políticas de integración al trabajo tras una IT que nos has explicado en varios países, los principios generales de los programas de la incorporación y los tan importantes factores psicosociales y las diferentes etapas, ¿no?, en la gestión de retorno al trabajo. A continuación comenzamos pues un pequeño coloquio, ¿vale?, con las cuestiones que nos han ido llegando. La verdad es que ya ha habido varias cuestiones que tú has planteado ya y dado respuesta durante tu intervención, pero tenemos todavía alguna más que paso a formularte ahora. Vamos con la primera. En cuanto a la gestión y a los programas de reincorporación al trabajo después de una IT, ¿crees que debería existir una obligación legal o normativa más allá de la Ley 3195, del Real Decreto, o en la que tienen algunas personas con discapacidad, para, digamos, que para que los empleadores puedan integrar esas políticas de gestión? ¿Es suficiente con la normativa actual o crees que debe regularse de alguna manera, de una forma más concreta, más específica? No, sin lugar a duda, nos facilitaría mucho el trabajo que realmente existiera una legislación específica que regulara el retorno al trabajo. Porque sobre todo es clave, ¿no?, esta comunicación de los servicios médicos que entienden al trabajador, con la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que sin esta legislación, realmente, aunque se quiera ir un paso más allá, pues estamos bastante limitados. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que agradeceríamos mucho, ¿no?, que la legislación lo respaldara, porque de esta forma también podríamos trabajar como nos gustaría. Sí, sí, sin lugar a dudas. Muy bien. Vamos con la segunda. Desde vuestra experiencia en MC Mutual, ¿qué visión tenéis respecto a si las empresas están aplicando o gestionando estos programas de reincorporación al trabajo después de una IT? ¿Qué grado de implantación dirás que tienen en las empresas, en las organizaciones? Ujú. Sí, mira, de hecho en MC Mutual pues también nos pasa un poquito. Nosotros somos una mutua colaboradora con la Seguridad Social y evidentemente pues hacemos lo que nos dejan hacer. De hecho, hubo un Real Decreto, el 1630 del 2011, que se citaba que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podían participar con las empresas para implantar programas de retorno al trabajo. Lo que pasa es que después tampoco ha habido un desarrollo normativo desde este Real Decreto, y entonces a la práctica no se han materializado, ¿no?, podríamos decir, algunas de las funciones que recoge este Real Decreto. Lo que sí que podemos hacer las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social es asesorar a las empresas en materia de adaptación de puestos de trabajo, en mejoras de las condiciones ergonómicas. Y tenemos experiencia en algunas empresas, que es cierto que, al menos en las que nosotros tenemos experiencia, son empresas grandes, que sí que han intentado ir un paso más allá, intentar instaurar programas de retorno. No te sabría decir, ¿no?, la pregunta que nos hacían es qué porcentaje, ¿no?, de empresas lo estaban implantando. No tengo datos para poder decirlo con seguridad, pero intuyo que es un porcentaje muy, muy pequeño. La gran mayoría no lo hacen. Sí que sé que hay un trabajo en Valencia del año pasado
que intentaron analizar, ¿no?, mediante cuestionarios, cuántas empresas estaban implantando de forma voluntaria estos programas, y el porcentaje era muy, 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 muy pequeño. Creo recordar que menor del 1%. Vale, de acuerdo. Nada, cogemos una pregunta del chat que acaban de formular ahora mismo y nos dice que una persona que en su empresa, cuando se incorporan después de una baja de larga duración, no se realiza ningún reconocimiento, y si este reconocimiento es obligatorio. Algo comentaste durante tu exposición, pero podemos recordar, ¿no? Sí, sí. Sí, la empresa tiene la obligación de ofrecer el reconocimiento médico. Lo que pasa es lo que decíamos, ¿no?, tras una ausencia prolongada por motivos de salud, y lo que no está definido es lo que se define como prolongada. Haciéndole esta pregunta, ¿no?, a nuestros servicios jurídicos, también lo que nos recomiendan es utilizar las 4 semanas como concepto de ausencia prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, sí, hay la obligación de ofrecer este examen de la salud después de una baja de más de 4 semanas. Vanessa, soy Adela. Hola a todos. Buenos días. Muchísimas gracias de corazón por ese conocimiento, por ese rigor, por esa generosidad en transmitir, y sobre todo porque yo creo que ha quedado claro que es necesario incentivar que este aspecto funcione mejor en nuestras empresas, y que los trabajadores y trabajadoras tengan conocimiento para también impulsar, y desde las administraciones pues facilitarlo, insistir para que esto sea así. Evidentemente, gracias a MC Mutual, que es una de nuestras aliadas ya desde hace mucho tiempo, en poder llegar desde el ISGA a mucha más gente con ese rigor, con ese peso técnico y con ese saber transmitir, y por lo tanto, gracias también a tu organización. Gracias a Alberto, que siempre está detrás de los éxitos, o al frente o detrás de los éxitos del ISGA, como va a ser seguro esta jornada. Como estoy segura, os diría Alberto al principio, esta jornada ya la enmarcamos en la próxima Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, que año 23 y hasta el 25 se dedica a todos aquellos conceptos de seguridad en la era digital. Y bueno, pues nuestra contribución también es hacer esta jornada con algo que en definitiva es humanizar. En definitiva, yo me quedé mucho con ese respeto absoluto, pero que es bueno interesarte, ese cómo estás. Yo me puedo poner como ejemplo, yo tuve una baja prolongada por un cáncer de mama, y el cómo he sido recibida por mis compañeros y el cómo ha sido gestionada mi retorno, pues hizo que yo fuera pues despertando de algo que me costó mucho, con lo cual pues que sirva de ejemplo sobre todo para hacer una lectura positiva. Te has metido, Vanessa, en temas como trastornos musculoesqueléticos, pero también riesgos psicosociales, vigilancia de la salud, el eterno reconocimiento médico, cuando, con esos conceptos jurídicos, indeterminado, cómo es prolongada. Bueno, yo creo que nos has dejado sentadas muchas bases, pero a mí me encantaría reforzar eso del cómo estás, que no haya miedo a preguntarlo, ya contestaremos o no al que nos toque. El mimar, el acompañar, en definitiva, el agrupar cuando el momento no es todo lo fuerte posible. Y simplemente convocaros para el 7 de noviembre, que tendremos la próxima jornada, y que tengo aquí apuntado bien, porque si no lo mezclo todo, es de la utilización de una plataforma elevadora móvil de personas. Reiterar mi agradecimiento a Alberto, Vanessa, MC Mutual y a todos los que estimasteis que el ISGA tiene una capacidad para que lo escuchéis y estéis aquí con nosotros, y simplemente convocaros al 7 de noviembre. Y Vanessa, esta es tu casa para lo que quieras, te quedas fichadísima. Un placer, muchísimas gracias por haber podido compartir esta mañana con vosotros.
Pues muchísimas gracias y si lo veis ya damos por cerrada esta conexión. Muchas gracias a todos.